Hermano, su presencia está en este lugar. Y es muy bonito poder estar juntos, poder estar en la casa de Dios y formar parte de esta hermosa familia donde podemos alabar libremente a nuestro Dios. Le invito a que cierre sus ojos unos momentos. Vamos a seguir entregándole lo mejor que hoy traemos ante este altar a nuestro Dios, ante su presencia. Quizá tuvimos un día difícil, un día complicado, motivos quizá para hoy venir bloqueados y no abrir nuestros labios y no entregarle lo que somos a Él, pero le aseguro que tenemos muchísimos más para así hacerlo. Y el día de hoy, créame, estamos en el lugar indicado para entregarle nuestra mejor adoración a nuestro Dios. Dígale eso. Temprano yo te buscaré, oh de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré, oh, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra es que me ha sostenido, me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Renuévame, Señor Jesús. Diga, ya no quiero ser igual. Puede alzar su voz y decirle: renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón,
porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Dígale, renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita. Dígale, porque todo lo que hay, cámbiame, Señor, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Él ha sido bueno con nosotros. Sobre todo Él ha sido fiel. Porque en esta hora no le cantamos que Él ha sido fiel, que su fidelidad es grande? Dígale con nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dígale, tu amor por mí. Tu amor por mí es grande. Tu amor por mí incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Puedes decirlo una última vez, tu amor. Tu amor por mí es grande. Lo reconocemos, Señor. Tu amor por mí incomparable. Nadie como tú, bendito, bendito Dios. Grande es tu amor por mí. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad gloriosa de poder estar aquí, Señor, para adorarte. Gracias por la fortaleza que das a nuestra vida. Guíanos cada momento, Señor, de nuestra vida para poder
entender correctamente el propósito para lo que nos has redimido, nos has rescatado. Bendice nuestras vidas cada día en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Quiero invitarles, hermanos, para que abran su Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Y quiero hablar acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y hay un cuadro muy interesante que Juan logra rescatar en el ministerio de Jesús, y es en aquel diálogo que Jesús tiene con un hombre muy poderoso y muy conocedor de la ley, llamado Nicodemo. Dice la Escritura en el capítulo 3 de San Juan: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, era lo que Nicodemo buscaba, una respuesta certera, confiable: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pueden ocupar sus lugares, por favor, hermanos. Esta es una historia muy interesante que parece muy sencilla, pero tiene una declaración muy importante para nosotros como cristianos evangélicos. Y es precisamente, hermanos, la seguridad de nuestra salvación. El miércoles pasado, el hermano que nos trajo el mensaje, un mensaje muy acertado, muy directo, nos hablaba acerca de la necesidad de ir más allá de nuestras fronteras, de rebasar nuestros límites para poder alcanzar lo que tanto anhelamos. El problema muchas veces de nosotros como seres humanos es que somos nosotros los que limitamos, somos nosotros los que realmente no valoramos, y somos nosotros los que realmente no aprovechamos las oportunidades que se nos presentan. Una de las causas principales por las que Jesús vino a este mundo es precisamente, hermanos, para que seamos salvos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ese es precisamente el principal propósito del Evangelio. Este cuadro que hemos leído es un profundo ejemplo, hermanos, de esta revelación gloriosa sobre la salvación. Este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo pudo haberse quedado en el archivo del olvido, pero es Juan el que logra rescatarlo y nos lo presenta. Quizá Juan, el apóstol, no dimensionó todo aquel contenido de ese diálogo que parecía muy obvio y parecía muy sencillo, pero es aquí donde nosotros encontramos un profundo ejemplo de una revelación gloriosa
sobre la salvación. Es aquel diálogo precisamente, hermanos, que Jesús tiene con Nicodemo, o que Nicodemo tiene con Jesús, en donde podemos encontrar muy claro y muy preciso y muy determinante las palabras de Jesús sobre la única manera en que podemos ser salvos. Aunque Nicodemo tenía, pudiéramos decir, hermanos, tenía buenas intenciones, aunque Nicodemo tenía, además de todo esto, un concepto o un correcto concepto y una muy buena opinión acerca de Jesús. Sin embargo, cuando revisamos esto ante la respuesta certera y precisa de Jesús, nos dice que no era suficiente para poder alcanzar lo que Nicodemo anhelaba, que era precisamente, hermanos, la salvación eterna. Ese es el principal propósito de nosotros como creyentes. Todo lo demás que hacemos en nuestro diario vivir, en la vida cristiana, es bueno, pero el principal propósito de nuestra relación con Dios es nuestra salvación eterna. Cuando nosotros analizamos con cuidado este bello cuadro, hermanos, de este encuentro personal de Nicodemo con Jesús, mire, algo muy sencillo, no vamos a ir más allá, pero encontramos 4 verdades que son esenciales con respecto al concepto que Nicodemo tenía de Jesús. Y aquí lo podemos nosotros encontrar. Son 4 conceptos. El primero de ellos es que Nicodemo, él sabía que Jesús venía de Dios. Él sabía que venía de Dios. En el versículo 2 usted va a encontrar esta respuesta: Maestro, sabemos que has venido de Dios. Como maestro, él sabía que Jesús no era un profeta más. Él había logrado, entre todo el conocimiento que Nicodemo tenía, él logró descubrir, porque Nicodemo era muy observador, pero tenía un análisis bastante agudo con relación a las personas. Y la primera definición que encontramos acerca de Nicodemo es que él estaba bien seguro de que Jesús no era cualquier persona. Nicodemo sabía que Jesús venía de parte de Dios. Hermanos, esto es algo muy interesante que nosotros debemos de asegurarnos también. Aunque Nicodemo tenía esa buena definición y tenía esa inteligente definición acerca de quién era Jesús, sin embargo, no era suficiente. Usted ha de estar de acuerdo conmigo que hay muchas personas a las que usted les habla de Dios y todas conocen de Dios. Algunas hasta nos dejan sorprendidas porque saben más de Dios que nosotros mismos. Pero el conocer de Dios, hermanos, no es suficiente. No es suficiente. Hay gente que se sabe la Biblia, como decimos nosotros, al revés y al derecho. Lo que usted le pregunte, ella ya conoce de la Biblia, pero eso no es suficiente. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios, y eso nosotros podemos también tener con claridad ese concepto acerca de Jesús, pero tenemos que ir más allá, y no por cuestiones personales, sino porque es Jesús el que llevó a Nicodemo
no a la trampa, sino a la revelación correcta de lo que él buscaba. Algo que yo encuentro en este sencillo cuadro, hermanos, del capítulo 3 de San Juan, es la prontitud en que Jesús responde a la necesidad. No fue el Señor, hermano, con mucha confusión, sino que con mucha certeza llevó a Nicodemo a donde él quería llegar, tener una revelación correcta acerca de la forma, de la manera para poder tener la salvación eterna. Número 2, Nicodemo, en segundo lugar, lo reconoce como maestro. Y Nicodemo, hermano, según el concepto de algunos, era un erudito, era un gran conocedor de la ley. Era un gran conocedor de Dios, como ya lo podemos ver aquí, que él mismo se define. Él tenía claridad con respecto a las personas y a Dios. No solamente reconoce Nicodemo que Jesús venía de Dios, sino también lo reconoce como maestro, como el rabí, como el que enseña, como el que transmite. Un maestro que no engaña, un maestro que habla directo al corazón. Pero hay otra cosa más que también encontramos aquí. Cuando le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios. Pero primero le dice como maestro. En tercer lugar, Nicodemo también estaba convencido de que nadie podía hacer las cosas o las señales que Jesús hacía. Eso estaba en el corazón de Nicodemo. Vaya usted viendo la transparencia de este hombre, hermanos, que terminó siendo un discípulo, un seguidor de Jesús, pero que lo hizo de manera discreta, pero que lo hizo de manera transparente, pero que lo hizo de manera sincera. Por eso Jesús no se anda por las ramas, sino que va directamente al corazón de Nicodemo y logra darle precisamente la respuesta que él buscaba acerca de la salvación eterna. Porque ya lo dijimos que Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Nicodemo también lo reconoce como maestro. Y en tercer lugar, Nicodemo estaba bien convencido de que nadie podía hacer las señales que él hacía. Y ahí lo encontramos en ese versículo. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Y en cuarto lugar, encontramos también que Nicodemo sabía que Dios estaba con Jesús. Hoy vivimos en una sociedad de mucho engaño, hermanos, y de mucha superficialidad, de mucha apariencia. Se requiere mucho la revelación de parte de Dios para encontrar lo que nosotros buscamos, aquello que nos da certeza. Relaciono mucho esto que estamos comenzando a platicar sobre el mensaje del miércoles pasado. Ustedes lo han de recordar. ¿De quién hablaba? De un muchacho que también buscaba respuestas, pero buscaba la manera de cómo tener la vida eterna. ¿Y cuál fue la razón por la cual este muchacho no pudo dar el paso de fe? Dice: porque tenía muchas posesiones. Miren, hermanos, a veces entre más tenemos, entre más Dios nos da, más obstáculos tenemos para servir a Dios. Antes no teníamos carro, pero decíamos: ojalá tuviera un carrito para no faltar a la iglesia. Y nos llegó el carro y ahora faltamos más. Ojalá tuviera otro carro para dejarlo e irme yo.
Ahora tenemos 3 y en ninguno vamos. Ojalá tuviera un templo aquí cerquita para poderme irme caminando, y no lo vemos, solo como el cometa. Y no es malo tener cosas, tener buenas casas, tener buenos carros, tener un buen trabajo. Todo eso es excelentísimo y es lo que Dios desea. Pero a veces esas pequeñas cosas, pudiéramos llamarle así, son nuestro más grande obstáculo para servir a Dios. El cuadro lo vemos desde el miércoles pasado, que el joven aquel se quedó llorando porque tenía muchas posesiones. ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a deshacerme de lo que tanto me ha costado? Dios desea llamar a nuestros hijos al ministerio, y el principal estorbo de nuestros hijos para que ellos sirvan a Dios somos nosotros. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a dejar el trabajo? Es una plaza federal, es una plaza de gobierno. ¿Cómo vas a? Estás loco. ¿A quién se le ocurre semejante tontería? La Biblia nos habla de aquellos grandes hombres de Dios, a los que nosotros les llamamos los grandes apóstoles del evangelio. Pero cada uno dice, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Mateo o Leví estaba trabajando. Jesús pasó y le dijo, sígueme. Dice, y dejándolo todo, le siguió. Pedro y su hermano estaban en la pesca, tenían barcas, tenían cosas, hermanos, en que mantenerse ocupados. Una pequeña empresa era de ellos, era el sostenimiento de su familia. Y Jesús los enfrenta y les dice, síganme y yo los voy a hacer pescadores de hombres. Dice, y dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. La Biblia está llena de ejemplos como este. Ese es el modelo que Dios nos ha diseñado a nosotros. No es malo. Nicodemo no dice, Jesús nunca le insinúa a Nicodemo, deja todo, abandona todo y sígueme. Solo a Nicodemo, por esa sinceridad y honestidad que había en él, Jesús le da la respuesta. Pero hay cosas interesantes, hermano. Hagamos una repetición. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Dígalo conmigo. Nicodemo sabía que Jesús venía de Dios. Número 2, Nicodemo, dígalo fuerte, Nicodemo lo reconoce como maestro, como una autoridad, como un ser inteligente, como un enseñador, como un maestro, como un pedagogo, como alguien al que se le tiene confianza. Y número 3, Nicodemo estaba bien convencido, dígalo conmigo, Nicodemo estaba bien convencido de que nadie podía hacer las señales que él hacía. Nadie. Ni Juan el Bautista. Nadie en ese momento era ser tan poderoso como lo era Jesús. Y en cuarto lugar, Nicodemo sabía que esto es la clave, que Dios estaba con Jesús. Cuando le dice, si no, está Dios con él. Él lo sabía. Mire, póngame atención. Todo esto era correcto, hermanos. Esos 4 puntos que se desenlazan de este diálogo, todo esto era correcto. Pero sin embargo, fíjese, esto no era suficiente para que Nicodemo tuviera lo que necesitaba o lo que buscaba, como era precisamente la salvación de su alma. Cuando analizamos esta escena, al igual que Nicodemo, hermanos, podemos sacar en deducción que hay muchos que conocen de Dios. Como dije hace un momento, saben la Biblia al revés y al derecho. Es más, saben de memoria muchos de nuestros cánticos espirituales. Y muchos de ellos hasta tienen títulos teológicos. Pero desgraciadamente, hermanos,
padecen de este síndrome de Nicodemo no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mire lo que dice, lea conmigo el verso 3. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo, hermanos? Léalo fuerte, ¿qué le dijo? De cierto te digo, que el que no naciere de ¿qué? No puede ver el reino de Dios. Al igual que Nicodemo, hay muchas personas que saben y conocen mucho acerca de Dios, pero desafortunadamente, hermanos, desconocen que la única manera de abordar el vagón con destino a la eternidad con Dios es solamente, hermanos, a través del nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Mire lo que dice ese pasaje. Léalo conmigo. Pablo lo menciona, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué más? Y creyeres, ¿dónde, hermanos? No aquí, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué dice? Esa es la esencia. Por eso ese pasaje a mí me encanta. Por eso lo mandé poner de esa manera, porque esa es la esencia del mensaje del evangelio de Jesucristo. No es, hermano, el hecho de estar sanando y sanando y sanando, si no tenemos la vida eterna aquí. La verdadera esencia es nuestro traslado hacia la eternidad. Yo iba a predicar ahora sobre varias preguntas. ¿Por qué mueren los hombres? Porque está establecido. Está establecido que los hombres mueran ¿cuántas veces? Y todos vamos a morir, canosos o con el pelo negro o con el pelo azul, como se lo pinte, de todas maneras, o sin pelo, de todas maneras se va a ir en la caja y le vamos a cantar el 20 de gloria. Pero el problema no es morir, sino ¿cuál es nuestro destino eterno? Nicodemo tenía dinero, Nicodemo tenía títulos de maestro, Nicodemo era un hombre reconocido en la sociedad judía, Nicodemo era un hombre, hermanos, que era admirado, que era respetado. Pero, hermanos, apareció el hombre del momento que logró captar su corazón, que logró, hermanos, a entender que Jesús no era igual que los demás. Y Nicodemo sabía estas 4 verdades que muchas veces nosotros también lo sabemos, y Jesús, viendo la sinceridad, va precisamente a darle la respuesta. De cierto te digo. Mire, cuando los apóstoles descubren esto de Jesús, cuando 2 veces seguidas el Señor dice de cierto, es cuando está por decir una revelación que es muy importante y que es muy esencial. Y Juan logra entender esto y le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, hermanos, esto parece muy sencillo, pero la realidad es que no es así. Porque esto de nacer de nuevo significa que tenemos que renunciar a todas aquellas cosas, fíjese, a todas aquellas cosas que alimentan nuestra alma de orgullo y de soberbia, y que llenan nuestro corazón de esa vanagloria, en donde sin lugar a duda que nos da cierto nivel en la sociedad, en donde nos hace sentir que somos importantes. Por eso el Señor Jesús le dice a Nicodemo, os es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. ¿Cuántos de aquí ya se bautizaron, hermanos, en agua? Bueno, no se refiere al bautismo en agua, se refiere a nacer de nuevo. Nacer de nuevo, hermanos, significa, por eso les digo que no es fácil. Por eso Nicodemo, cuando logra o intenta acomodarse a esa declaración de Jesús,
no logra encontrar una ubicación correcta, porque significa renunciar a todo para seguir a Jesús. Jesús fue muy certero, dice: cualquiera que pone su mano en el arado y mira hacia dónde, hacia las cosas del pasado, dice: ese no es digno de mí. Hermanos, el Señor ya nos limpió. Cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, cuando tuvimos la experiencia personal con Dios, es algo único. Haga de cuenta, hermanos, que nuestro mundo personal se ilumina con una luz celestial. ¿Se acuerdan ustedes de la conversión del apóstol Pablo o de Saulo de Tarso? Él iba seguro y confiado de lo que estaba haciendo, y estaba haciendo las cosas en el nombre de Dios, pero él no sabía que iba en el sentido contrario, hasta que Jesús lo encuentra y lo enfrenta y le dice: ¿quién eres? Y yo dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora yo pregunto, ustedes que han leído el libro de los Hechos, ¿cambió o no cambió Pablo? Tomó otro rumbo diferente, tuvo que tener otras amistades diferentes. Si usted sigue con las mismas amistades, déjeme decirle con todo respeto y con todo cariño y con todo amor, que usted no ha nacido de nuevo. Pablo tuvo que dejar todas las amistades, porque las amistades van en sentido contrario, tienen otros valores, tienen otros principios, hacen cosas igual que las que usted hacía antes, hablan igual, piensan igual, pero cuando ya nacimos de nuevo, entonces el mundo, esas cosas que están en el mundo, comienzan a cerrarse a nosotros, porque comienzan a rechazarnos a nosotros, porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Si no hay eso en nosotros, hermanos, entonces podemos, como dijo alguien, si no tenemos seguridad de nuestra salvación, lo más seguro es que la perdamos sin darnos cuenta. Es decir, amados hermanos, que el conocimiento intelectual nunca será suficiente como para salvar a alguien y así de esa manera alcanzar la vida eterna. Diga conmigo, por favor, quiero dejar bien claro esto. Es esencial, dígalo fuerte, es esencial nacer de nuevo. He estado enfatizando sobre el principio, hermanos, de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. No es mi interés. Esa fue la revelación de Jesús para su gente. Les dijo: preocúpense porque sus nombres estén escritos ¿dónde? No busquen posiciones, porque uno quería estar a su izquierda, el otro quería estar a su derecha, los otros querían ser los guardaespaldas de Jesús. No se preocupen por posiciones. Preocúpense y ocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Será importante eso, hermanos? ¿Por qué es importante, digo yo? Porque este libro lo dice, que el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? Al lago de fuego. He estado a punto de predicarles mensajes dándoles claridad sobre esto, y creo que lo voy a hacer pronto. Nomás denme tiempo, sobre el pensamiento o el cristianismo positivista. El pensamiento positivista es que nadie se pierde. ¿Cómo crees que Dios va a castigarnos? Es que no es Dios el que castiga, somos nosotros los que decidimos el camino o hacia la eternidad con Dios o hacia la condenación. ¿Eso lo dice la Biblia o no lo dice así? Unos se levantarán ¿para qué? Unos se levantarán para vida eterna y otros para condenación eterna. No es que él lo desee, ni lo quiera, ni lo anhele. Simplemente es la consecuencia de nuestras malas decisiones.
Aquel joven que ya les presentaron el cuadro que nos habla de la salvación, él dijo: no puedo dar el paso, no puedo alcanzar lo que anhela mi alma, porque los intereses míos están aquí en la tierra, y el que hace tesoros aquí, aquí se queda, pero el que hace tesoros allá, ese va con mucha fuerza y con mucha seguridad a la eternidad. El apóstol Pablo era muy determinante en eso cuando alcanzó a entender esta revelación, y él dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir. Miren, hermanos, aunque Nicodemo tenía, como dije ya al principio, tenía buenas intenciones y tenía un concepto correcto y una opinión muy acertada acerca de Jesús, sin embargo, lo que la Biblia nos dice, hermanos, que esto no era suficiente para alcanzar lo que él quería, que era ver el reino de Dios. Cuando usted y yo vamos a esto, encontramos cómo el Señor lo motiva en el verso 7. Vaya conmigo, por favor, al verso 7. Jesús lo motiva porque él estaba confundido. Y Jesús quería que Nicodemo entendiera esa separación que hay entre lo terrenal y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. Y mire lo que le dice: no te maravilles de lo que te dije. Fíjese qué interesante, qué motivación de Jesús. Le dice: Nicodemo, no te maravilles de lo que te dije. O sea, es necesario que nuevamente va hacia lo mismo. O sea, ¿usted cree que Jesús no conoce las intenciones de nuestro corazón, hermanos? ¿Usted cree que Jesús no sabe el anhelo de nuestro corazón? Sí lo sabe. Por eso, en lugar de refutarnos, en lugar de cuestionarnos, en lugar de estarnos haciendo la vida más difícil y más pesada, Él siempre viene a motivarnos y le dice a Nicodemo: no te maravilles, como diciéndole: no te desanimes, vas bien. Lo que buscas es lo que necesitas, y lo que necesitas yo lo tengo para ti. No te maravilles, no te desanimes, pero es necesario, le dice, nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Dice, cuando nosotros analizamos esto, que parece muy sencillo, uno encuentra cosas, hermanos, que se sorprende. Cuando uno analiza esto de qué significa realmente esto, que es algo totalmente extraño. Sabe que este diálogo que Jesús tiene con Nicodemo no lo tocó de la misma manera, en el mismo nivel, en la misma altura intelectual, espiritual, como lo hace con Nicodemo. Esto no lo hace con la mujer samaritana. Esto no lo hace Jesús en un diálogo teológico con la mujer adúltera. No lo hace tampoco con Bartimeo el ciego. Ellos estaban en otra esfera, en otra atmósfera, en otra dimensión de necesidad. Nicodemo está en una dimensión teológica, intelectual, profunda, pero con el mismo hambre de los demás. Por eso Jesús le habla y le dice: no te maravilles. Y esto es algo, hermanos, algo totalmente extraño y nuevo en la agenda del Maestro, en la agenda de Jesús. Y fue, además, pudiéramos decirle, hermanos, que fue un fuerte golpe a lo que pudiéramos llamar a la teología de Nicodemo. Como a veces nosotros tenemos que, o Dios a veces tiene que llevarnos a esa confrontación con la verdad. Con la verdad. Yo les pregunto a ustedes, hermano, que son mi gente de confianza. ¿Usted cree que Jesús no sabía
las intenciones de Nicodemo. Él sabía cuáles eran las intenciones de Nicodemo. Aunque él era sincero, Nicodemo, pero esto fue como un balde de agua fría para este hombre que era principal entre los fariseos y que era muy respetado entre el pueblo judío. Por eso él pregunta, pero ¿cómo se podrá hacer esto? Era la pregunta de Nicodemo. Mire, hermano, cuando uno viene a nacer de nuevo, no necesita uno, hermanos, que la gente nos diga lo que debemos y lo que no debemos hacer. Como que nosotros hay una iluminación inmediatamente, hermanos, de una manera extraordinaria sobre lo que debemos y lo que no debemos hacer. El problema es que con el paso del tiempo nosotros caemos nuevamente en la confusión. Claramente el proverbista nos dice que hay caminos que al hombre le parecen, pero fíjese, le parecen, pero al final son caminos. La Biblia dice, David decía, mejor es un día en tu casa que 1000. La razón de nuestro sufrimiento, de nuestra desgracia, de nuestras confusiones, de nuestras tinieblas, es la ausencia del compromiso que nosotros tenemos con Dios. Es ahí donde nosotros a veces caemos en ese terreno, hermanos, a pesar de saberlo todo, de saber lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Jesús hace uso de la misma palabra que Dios hizo para con el pueblo de Israel cuando Dios le hace un reclamo a la nación de Israel que tenía leyes, preceptos, ¿qué más? Mandamientos, tenía decretos, tenía todo esto. Lo conocerán y lo vas a trascender y lo vas a dar a compartir de una generación a otra. ¿Sabe usted que el pueblo judío es bien religioso? Pero el infierno está lleno de religiosos, de fanáticos, ignorantes, que conociendo la verdad de Dios, como me encantó a mí la frase de aquel predicador evangelista, hay gente que se va a morir de sed. Dice, hay gente que se va a morir de sed y le va a pasar lo mismo que el caballo que se murió de sed estando en medio del río. Teniendo tanta manera de acercarse a Dios, de servirle a Dios, su problema de nacer de nuevo no lo llevó a ese otro nivel, a depender de Dios, a creer en Dios, porque a veces, hermano, aunque sabemos quién es Dios, aunque sabemos de lo que es capaz de hacer, como que no le creemos que lo pueda hacer con nosotros. Yo anoche estaba haciendo una remembranza porque estaba revisando las fotografías y salieron las imágenes de fotografías cuando todavía no estábamos en el ministerio. Ahí en nuestra casa se fundó la iglesia Elim, que ahora está ahí en Linares. Una iglesita que nació ahí con un pequeño grupo en nuestra sala, en el comedor. Los hermanos nos echaron a perder todo, pero bien contentos y felices. La sala ahí, se sentaban, venían de todo tipo. Y como era nuevo, ya ve que cuando es nuevo ahí, todo era cena, era festejo. Y el comedor que teníamos ahí, aunque nada más estábamos la hermana Sol y yo y Merari, teníamos un comedor de 8 sillas, grande, y ahí le dimos batería y ahí nació esa iglesia. No estábamos, durante la semana trabajábamos, ella como maestra, todos los días era recorrer, y lo mío en Ciudad Valles, y ahí nació el deseo de servir a Dios de esa manera. Yo tenía obligadamente que venir desde Valles hasta Linares, porque tenía que estar ahí en el culto del domingo, bien trabajado, y tener que viajar desde allá y atender a los hermanos, el culto dominical, el culto por la noche. Y yo no era el pastor era otra persona. Y ahí nació. Después nos fuimos a otra casa y nació. Y estaba yo revisando las fotografías y créalo que así como me ve usted un poquito hermoso, como me veo ahora, como dicen los
los de Mérida, gordito. Yo un día estuve flaquito. Mi ropa era 28 por 30. ¿Tú cuánto mides? Eso, ¿verdad? Pues así estaba. Para que no se sorprenda. Hoy no, hoy parezco solar de esos de ejido. 40 por 44 por. Y estábamos tan ocupadas en las cosas nuestras, tan ocupados y dedicados a lo nuestro, que nuestro proyecto era eso. Hasta que un día el Señor decide llamarnos. Y yo anoche estaba meditando en eso, hermanos. Aquí ya serían las 12 de la noche, aquí en la oficina, arriba de la casa pastoral, revisando las fotografías. Y veía a mis hijos cuando fuimos a pastorear la iglesia de Palau, Coahuila. Y nos festejaban el cumpleaños. A mi esposa le decían: Sol, estás loca, ¿cómo vas a dejar la escuela? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? 16 años trabajando como maestra y nada más de repente renunciar, que Raúl se vaya. Y ya cuando él te garantice, entonces que venga, pero si no tiene nada que asegurarte, no lo hagas, estás loca, hazlo por tus hijos. Hermano, qué ingenuos somos. Como que sí sabemos, igual que Nicodemo, sabemos quién eres, sabemos, pero dejar lo mío, Señor, por lo tuyo, como que lo mío es más importante. Yo ya tenía casi pagado y ya casi ganado en mi trabajo una beca para hacer una maestría de silvicultura en Alemania y terminar con el sistema de riego en Inglaterra, en Israel, y renunciar a todo eso solo por el placer de servir a Dios era una locura. Claro, eso no sucede en todos. Algo de que hay momentos donde nosotros tenemos que ser muy determinantes y realmente hemos nacido de nuevo. Vuelvo a la repetición. El muchacho rico, ¿qué dijo? No puedo, porque tengo mucho dinero. Mucho dinero. Es importante que nosotros, hermanos, valoremos. Nicodemo sabía, Nicodemo conocía, Nicodemo entendía quién era Jesús. Nicodemo como que trataba de decir: bueno, yo sé realmente quién eres, de dónde vienes, pero ¿qué es lo que tengo que hacer para poder ser salvo, para poder tener la vida eterna? Y Jesús es muy directo, hermano. Roberto le dice: tienes que nacer de nuevo. No le dice: busca a Juan el Bautista, bautízate y cuando te bautices. No es eso. Es la experiencia de conocer a Dios con todo nuestro corazón. Y eso de nacer de nuevo se trata, hermanos, de renunciar a todo lo nuestro. No se trata de dejar el trabajo, hermanos, no se refiere a eso. Se trata de ubicar a Dios en el lugar donde debe estar en nuestra vida. Yo preguntaría en esta noche, abusando de la amistad, de la confianza, ¿qué lugar ocupa Dios en su vida? No me conteste, porque se oyen muchas voces que no son sinceras, pero sí se puede contestar a sí mismo. ¿Realmente le estoy dando a Dios el primer lugar? ¿O realmente le estoy dando a Dios lo que me sobra, lo que me queda, lo que resta? Si se puede. Esto que Nicodemo está viviendo, hermanos, iba a ser una revolución en su teología. Iba a ser una revolución en su manera de pensar. La Biblia nos dice que muchos creyeron en el nombre de Jesús. Por eso uno, cuando analiza esto, hermanos, de la manera como Jesús confronta a Nicodemo, que no solamente se trata de creer, sino de tener la experiencia. Mire, vaya conmigo a algunos pasajes. Ojalá no me equivoque en algunas citas que le voy a dar.
Pero lea conmigo Santiago, capítulo 2, verso 19. ¿Qué dice Santiago 2:19? Ok, también los demonios creen, ¿y qué hacen? Y tiemblan. Los demonios sabían quién era Jesús. ¿Se acuerdan de aquel cuadro cuando Jesús llegó? ¿Cómo se llama aquel lugar, hermanos? Allá a Gadara. Gadara de los gentiles. Dios nos permitió estar ahí en Gadara de los gentiles y ver el barranco aquel donde dice que los cerdos ahí estuvimos físicamente, en Gadara de los gentiles. Y cuando llegó Jesús, ¿qué dijo el endemoniado? Sabemos quién eres. ¿Qué tienes contra mí, Jesús? Ellos sí lo conocían. Podemos nosotros creer, pero dice, aún los demonios creen y tiemblan. Vaya conmigo a San Juan capítulo 6, verso 26. Ahí lo tiene seguidito ahí. Capítulo 6, verso 26. Mire qué bonito, el Señor habla del pan de vida. ¿Qué dice el verso 26? Respondiendo Jesús, ¿qué les dijo? Que me buscáis, sino ¿por qué? Yo pregunto, hermanos, ¿dónde están todos aquellos que recibieron un milagro de parte de Dios? Yo, como soy igual que ustedes, a veces ya no me gusta orar ni por la gente que tenga buen trabajo, porque no regresan. Pero como yo no soy Dios, ¿cuánta gente no ha recibido milagros? Dios los ha rescatado de la muerte, ¿sí o no? Y usted y yo los conocemos. Dios los rescató del cáncer, de la leucemia. Dios los rescató de ahí. Y no solamente les prolongó la vida, sino hasta les dio familia. Qué alegría y qué bendición. Pero ¿dónde diablos están? ¿Dónde están? Aquellos a los que Dios les dio hijos porque su matriz estaba muerta, ¿dónde están? Por eso Jesús le dice, porque nada más me buscan. Nada más por eso. Porque eso es lo que quieren, señales. Por eso el Señor hace este reclamo. Vaya por favor a otro pasaje más que nos va a enriquecer esta plática sencilla. Capítulo 8 de San Juan, verso 31. Léalo conmigo, despacio. ¿Qué fue lo que les dijo Jesús? ¿A quién les dice ahí? A los judíos que habían ¿qué? Que habían creído en Él. Si vosotros ¿qué? Permaneciereis en mi palabra, no en mis palabras, sino en mi palabra, seréis verdaderamente y conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Si nosotros permanecemos, hermanos, permanecer es estar donde debemos estar. No se trata de estar donde yo quiera estar. No se trata de servir a Dios donde yo quiera servirle, sino donde Él quiera que yo esté. Había un canto que entonábamos hace mucho, Leonor, ¿te acuerdas? Brilla en el sitio donde estés. ¿Cómo? Nunca esperes el momento de una. O sea, ¿para qué queremos milagros? Qué bueno que llegan. Yo siempre he dicho, hermanos, y se lo repito, yo no creo en los milagros. He dejado de creer en los milagros. Yo creo en el Dios que hace los milagros. Porque nosotros exaltamos más los milagros que aquel que hace los milagros. Nosotros exaltamos más los milagros que aquel que hace los milagros. Si tú me haces o no me haces, de todas maneras serás mi Dios. Si me das o no me das, tú serás mi Dios.
porque tu presencia cabalgará conmigo. Y como decía David en este Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Última cita, hermanos. San Juan capítulo 8, verso 48. Hablando de la preexistencia de Cristo. 8:48, ¿lo tiene? Respondieron entonces, ¿quiénes? Y le dijeron, ¿qué le dijeron? Fíjese, esa es la manera que ellos lo recibían. Respondiendo Jesús, yo no tengo demonios, antes honro a mi Padre, y vosotros, ¿qué dice? Me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien busca la suya y juzga. De cierto os digo, que el que guarda, nuevamente dice que mi palabra, nunca que. Hermanos, nosotros ya no morimos, nosotros dormimos. ¿Sí entiende eso? La muerte, por eso la pregunta es, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque Cristo vino a ocupar el lugar de nosotros, muriendo en la cruz del Calvario, pero al tercer día se levantó de los muertos y nos dice, así como yo, ustedes también tienen la vida eterna. Pero tenemos que creer en Él. A muchos cristianos les pasa lo mismo que a estos judíos, que solo eran atraídos por todos esos elementos espectaculares de aquella nueva revolución o aquella evolución del judaísmo, pero desafortunadamente ninguno de ellos creían que Cristo era el Verbo encarnado, que era la verdad encarnada. Cuando nosotros descubrimos esta revelación gloriosa, hermanos, podemos asegurar de que no hay nada que temer, porque Cristo es nuestra fortaleza y es también nuestro pronto auxilio. Por eso Jesús va con Nicodemo. Lea conmigo el verso 13 y terminamos la declaración que el Señor hace. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. Capítulo 3 de San Juan. El Hijo del Hombre, que está donde, hermanos. Mire, hermanos, si usted no ha hecho, si usted no ha tenido una experiencia realmente con Dios, me gustó mucho la frase de un pastor muy experimentado. Dice, si usted nunca experimentó la salvación, lo más seguro es que la va a perder sin darse cuenta. Yo he escuchado personas, hermano, que por años han estado sirviendo al Señor, incluso han estado predicando. Hace poco hacíamos el comentario de un pastor que llegó a ser un maestro de la Biblia, que no sabía él de la Biblia. Todos nosotros nos quedábamos sorprendidos del conocimiento que él tenía de Dios. Terminó no creyendo en nada. Y no digo su nombre porque algunos de ustedes lo conocen. Ya cuando le pase lo mismo que a Cepillín les diré cómo se llama. Pero sabía tanto de Dios, hablaba tan bonito de Dios, que uno se quedaba, hermanos, sorprendido. Y terminó la última vez que yo platiqué con él, me dijo, yo ya no creo nada de eso. Yo no creo ni en los templos, ni en las iglesias, no creo en el arrebatamiento, no creo ni en la venida de Jesús. No, todo eso es un gran espectáculo religioso, Raúl. Pero ¿cómo, le digo, llegaste a ese nivel? Y eso no nos debe sorprender a nosotros. El apóstol Pablo dice que la mucha letra, ¿qué? La mucha letra mata esas buenas intenciones.
Si usted no ha experimentado la salvación, hermano, realmente yo lo invito para que lo haga. Yo fui salvo a los 12 años. Experimenté la salvación. Y eso no se puede explicar, pero se vive de una manera maravillosa. Yo no quería nada con Dios. Acababa de recibir un golpe muy fuerte, como fue la muerte de mi madre. Fue uno de los golpes más dolorosos de mi vida, en mi niñez, a los 12 años. Yo traté de cerrar mi corazón, pero Dios fue tan persistente, porque ella me dejó un ejemplo de cómo servir a Dios. Y algo que no olvido es que antes de morir, o cuando ya estaba en el momento de su partida, ella me entrega un papel que todavía guardo, color amarillo, en una hoja que ella escribía con su propia letra, y me dice: ten, hijo, esto te va a ayudar en el caminar de tu vida hasta que nos volvamos a ver en el cielo. Guárdalo. Es el regalo que te deja tu madre a ti. Y me dejó un acróstico que yo lo transformé en un canto. Y le dejó un acróstico a mi hermano Omar, a mi hermana Marlene, a mi hermana Maritza. Un acróstico. Esto los va a guiar. Y eso me ayudó a entender que mamá tenía razón. Pero a veces nuestros corazones se cierran. Yo buscaba encontrar un poquito de felicidad o satisfacción en el estudio. Yo dije: no, yo no voy a ser hermano, yo no pienso estar en una iglesia metido todo el tiempo ahí. No, yo voy a convertirme en un intelectual, en un erudito en la oratoria, siendo campeón nacional en oratoria. Yo voy a trascender. Yo no quiero estar ahí entre la iglesia, ahí con esa pobre gente, decía yo. Pero yo no sabía que esa pobre gente tenía el tesoro que nosotros anhelamos, que nosotros buscamos. Por eso Nicodemo no fue a buscar al gran maestro Gamaliel. Nicodemo no fue al Areópago griego a buscar la respuesta entre los filósofos. No, él fue de noche, de manera silenciosa, y fue a buscar a Jesús. Y en la quietud de la noche entabla aquel diálogo con el gran maestro de maestros. ¿Usted habla con Jesús en las noches? Yo anoche hablaba con él. No necesita, hermanos, hacer como le llaman los budistas, de hincarse y estar ahí. No. Hablar con Dios es hablar en el idioma nuestro, así como hablamos. No necesita cuadros religiosos. Hablar con Él es tener el acercamiento. Y tuve un sueño, se lo platiqué no sé si esta mañana te lo platiqué a ti, o no sé qué, Merari, no sé si lo escucharon ustedes, pero yo tuve un sueño. Por eso estoy predicando de esto. Porque el Señor me impulsó y me dijo: ya no hables tanto de otras cosas, habla de la salvación. Soñé de que andábamos en un lugar distante, no sé decirle dónde. Ahí andaba Rom, andaba Roberto, andaban varios de ustedes, pero andaban muchos otros pastores, que estábamos en un hotel ahí, en una convivencia. Ahí estaba Aarón también. Vi algunos rostros y nombres de los que me acuerdo. Yo me salí del cuarto y dije: ¿y por qué andan a estos con los pastores aquí? Y andaban muchos pastores, no todos, los indeseables no estaban ahí, solo los que uno quiere. Y a mí me sorprendió y dije: mira qué bonito, qué convivencia. Y había una alberca así, un chapoteadero grande, y todos en esos sillones playeros ahí, moviendo los dedos de los pies y platicando, una alegría en sus rostros, así como Ron, mire. Y dije: qué bendición tan grande. Y de repente, hermanos, le dije yo a dos de los compañeros que caminaron conmigo, iban dos conmigo, yo decidí irme por otro. Dijeron: ¿sabe qué? Yo voy a comprar algo. Pues vayan, yo la verdad no tengo planes de comprar. Yo aquí voy a caminar y
cuando termine nos vemos en tal parte. Y seguí caminando. Y cuando iba caminando, me encontré en mi caminar con una niña así como Alessandra, con una de esas niñas que le llaman de almanaque, con una sonrisa maravillosa. Y se me quedó viendo y me dice la niña: me voy contigo, ¿me llevas? Le digo: no, le dije, ¿de dónde vienes? ¿Dónde está tu papá? ¿Dónde está mi mamá? No sé, dice. ¿Andas perdida? Sí, dijo. Y sin decir nada vino, como son los niños, hermano, y me tomó la mano. Y nos fuimos caminando y llegamos a la orilla de la playa. Y le dije: ¿de dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Dónde están? ¿Con quién venías? Dijo: no sé. ¿Y sabes qué me dijo? ¿Dónde está Raúl? Que no lo veo. ¿Y sabes qué me dijo aquella niña, Pamela? Me dijo: yo vivo en la calle Tampico, en la colonia, en un fraccionamiento que se llama así, algo así como Los Arcos. ¿Pero de qué ciudad? Dijo: de Ciudad Victoria. Y es entonces cuando volví al hotel y encontré a la hermana sola ahí, le dije: mira. Y de una manera rápida, hermano, estoy siendo lo más breve, el sueño se hizo muy prolongado. Llevamos la niña donde estaba y me dijo: ahí vivo. Y cuando vio la casa, ella dijo: ahí vivo, ahí está mamá, ahí está papá, mira. Dije: pues ve, yo tuve miedo de llevarla. Y le dije: no podemos llevarla, le decía yo a Sol, le decía: no podemos llevarla porque nos van a acusar, nos pueden acusar de secuestro. Mejor dejémosla que ella sola vaya. Y cuando ella sola fue, vio la casa, salió. Yo no sabía, pero vi aquella el cuadro y la niña, hasta donde yo entendí, tenía años de estar perdida. Y sus papás lloraban y la abrazaban y la besaban, y yo veía aquel cuadro. Y oí la voz del Señor que me dijo: tienes que hablar de salvación porque hay mucha gente que está perdida. Conocen de mí, pero no han experimentado mi amor. Por eso no me aman. Solo viven por vivir y solo cantan por cantar. Y solo hacen lo que hacen, pero no han conocido mi amor. El amor que todo lo puede. El amor que todo lo cree. El amor que todo lo soporta. Y le dije: Señor, eso es lo que quieres. Pido mucho. El Señor quiere que seamos salvos. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, dice. En ningún otro hay salvación. Si usted cree que es salvo porque nació en un hogar cristiano, hermano, le voy a dar la respuesta. No porque usted ya haya nacido en una cochera, usted ya es carro. No porque usted ya ha nacido en un hogar cristiano, usted ya es cristiano. Tiene que nacer de nuevo. Tiene que experimentar a Dios en su corazón para que se abran todos esos ductos naturales y penetre la luz de lo sobrenatural en nosotros y pueda en nosotros haber una evolución hacia una nueva forma de vida. No se trata de que aquí se les prohíba. No, hermanos, yo entendí por revelación lo que es bueno y lo que es malo. Nadie me dijo: ahí no se fuma, ahí ya no se toma ni una copita, ahí nada de ir al cine. Yo veo que muchos cristianos todavía van al cine. Vayas al diablo, eso no es de Dios. Nada tenemos que andar haciendo en esas cosas del mundo. O salimos o no salimos. De vez en cuando un bailecito, hermano, por favor. ¿Que acaso la obra del Calvario es un chiste? No, Señor. O somos o no somos. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es necesario que nosotros entendamos que esta es la revelación gloriosa.
Terminamos, por favor, vaya conmigo, San Juan 3:16. Usted lo sabe de memoria. Porque de tal manera que dice, amó Dios al mundo, que ha dado a quien, hermanos, para que todo aquel que en él cree, que dice, no se pierda, mas tenga la vida eterna. Cierre sus ojos. Medite en esta sencilla palabra que Dios ha traído a nuestro corazón. ¿Es usted salvo de verdad, hermano? ¿O solo está convencido? ¿Es usted un hijo de Dios? ¿O solamente es un cristiano en evolución? ¿Es usted un verdadero cristiano en desarrollo? ¿O es un cristiano emergente? De los que viven al día, de los que viven acariciando lo que no han conquistado. Jesús le habla precisamente a aquel gran Josué y le dice, esfuérzate, Josué, y sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas, Josué. Dios sacó a Abraham del mundo de la idolatría, de la hechicería, de la mentira, del engaño, de una vida sin propósito, y le dice a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y poderosa. Usted puede vivir como quiera. ¿Quiere quedarse en Ur de los Caldeos? ¿Quiere seguir esa vida de rutina, de desgracia, de miseria? Quédese, es su decisión. Pero si quiere salir, salga y verá en el caminar con Dios la gloria de Dios. Nicodemo le llegó la iluminación a su vida. Aunque Nicodemo sabía precisamente estas revelaciones, él sabía que Jesús venía de Dios, no había ni la menor duda. Él sabía y reconocía a Jesús como maestro. Él estaba convencido, Nicodemo, de que nadie podía hacer las cosas y las señales que Jesús hacía. Nadie las puede hacer. Pero también estaba convencido de que Dios estaba con Jesús. Pero Jesús le dice, eso no es suficiente. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No puedes entrar en el reino de Dios. Quiero invitarles a estar de pie, descansen. Quiero que mientras Aarón nos dirige en una bella alabanza, usted medite en esto, hermanos. Haga una reflexión personal. ¿Realmente usted es salvo, hermano? ¿Realmente su nombre está en el libro de la vida? ¿Está seguro? Si me amáis, dijo el Señor, entonces cumple mis mandamientos. Aquel joven todo lo había hecho. Jesús lo confronta con los mandamientos y dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero Jesús sabía que no era cierto, que era mentira, que era un engaño. Y le dice, entonces vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquel joven dice, se puso a llorar porque tenía mucho dinero. Como el Señor le quitó la máscara. Cristianos enmascarados que dicen, pero están enmascarados. Y el Señor le quita la máscara y le dice, esta es tu realidad. Pero si usted no está seguro esta noche, usted puede asegurarse. Y no se trata de comprar un seguro, se trata de hablar con Dios y decirle, Señor,
Yo necesito experimentar la salvación. Necesito sentirte en mi corazón. Decían aquellos caminantes de Maús, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? No había en nosotros un fuego que nos consumía cuando Él hablaba mientras íbamos caminando con Él. Era Jesús y nosotros ni cuenta nos dimos. Hable con su Dios. Hablemos con Dios. Tenemos que ser salvos. Aleluya, porque de tal manera amó Dios al mundo. Bendito eres, Señor. Aleluya. Nuevamente dígale al Señor, yo me rindo a Él. Todo corazón. Qué bello, qué maravilloso. Yo le entrego alma y cuerpo, busco hoy su santa unción. Dígale fuerte, yo me rindo a Él. Dígale con su corazón, yo me rindo a Él, a Jesús.